Bendiciones nuevamente para con ustedes y vamos a compartir las escrituras. Y queremos que hoy podamos gozarnos con esta palabra y podamos entenderla. El tema que hoy tenemos se llama Deja a Dios pelear por ti. Y en estos momentos yo quiero que podamos entender algo, y es que nosotros necesitamos que sea Dios el que pelee esas situaciones, esas batallas, esas guerras, esos conflictos que vienen a nuestra vida. Por eso el tema de hoy es relacionado con nuestro comportamiento, nuestra actitud. Ahora, yo quiero que miremos la diferencia que hay entre pelear y entre conquistar. Cuando nosotros dejamos que el Señor pelee por nosotros, el Señor nos da la victoria. Hay que aprender a decir en momentos, ya basta, no puedo, no lo voy a hacer, y dejar que Dios pelee por nuestras vidas. Porque Él es el que sabe en qué momento y cómo poder enfrentar cada situación de la cual usted y yo vivimos. Ahora, hay personas que son muy fáciles, muy rápidas, de las cuales empiezan a remangarse su manga y a remangarse su manga. ¿Para qué? Para con el fin de traer más contienda, más disensiones, para ir a la guerra, para ir a la batalla, para ir a la pelea. Pero mire que la palabra nos lo va a enseñar ahorita que vamos a estudiarla. Dice, dejemos a Dios pelear por nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, porque parecemos unos pájaros locos, parecemos un Dragon Ball, parecemos un Boku, porque no dejamos a Dios pelear por nosotros. Y cuando yo le mencionaba esta clase de figuritas que nos muestran en videos y en otras cosas, hasta nos dan un mal ejemplo. Aún nosotros como padres no nos damos de cuenta ni de qué están nuestros hijos viendo en la televisión. Y todo esto es para que usted tenga en cuenta que muchas cosas que se aprenden es porque las ven. Y usted a veces ve, y este no es el tema de hoy, ve niños agresivos, ve personas adultas agresivas, porque ven demasiadas cosas que en realidad no edifican. Pero entonces el tema de hoy, deja a Dios pelear por ti. Y estas personas que parecen unos pájaros locos, tengamos mucho cuidado con esto, porque nosotros tenemos que tener conciencia de que hay que dejar a Dios pelear por nosotros. Así que deja a Dios pelear por ti. No es lo mismo, escúchame bien, que Dios te entregue la victoria, pelee por tu enemigo. No es lo mismo pelear una guerra a que Dios la pelee por ti. No es lo mismo enfrentar al enemigo y derrotarlo, a que Dios lo derrote y que te entregue a tu enemigo y que te dé la victoria. Si usted está haciendo esto, algo está mal, no está bien. Vamos a mirar algo, y es que hay que dejar a Dios pelear por nosotros. Hay iglesias que hicieron, y esto es una realidad, que hicieron en un campo espiritual una batalla de complot. Si hay un enfermo, vamos a tener guerra espiritual. Si hay un proyecto, vamos a tener guerra espiritual. No, todo el tiempo mantenemos fajados con el enemigo, peleando con el diablo. Hay gente que nunca se ha bajado de un ring de bolseo. Tremendo decirlo, pero es la realidad. Hay gente que tiene mejor relación con el enemigo que con el Espíritu Santo. Oiga, tremenda palabra, pero es que la vida... Pasan más tiempo en la guerra, en los pleitos, en las contiendas, en las disensiones, en las diferencias. Entonces, esto no está bien, algo está mal. Que el tiempo que debemos de dedicar y deleitarnos en la presencia de Dios. Así que, si esto está pasando, algo anda mal, algo anda mal. El enemigo es capaz de sacrificar para verte comer. ¿Cómo así? Atormenta tu vida,
atormenta a las personas para que pasen todo el tiempo, toda la noche peleando. Así que usted se preguntará, y quizás me lo preguntará, y yo le voy a dar la respuesta. Pastora, ¿está mal hacer guerra espiritual? No está mal hacer guerra espiritual. ¿Es un recurso bíblico? Sí, es un recurso. Pero es necesario enseñar que tenemos que tener un equilibrio. Mire bien lo que le acabo de decir. Es necesario tener un equilibrio. Hay momentos en que nos toca decir no y dejar que Dios pelee por nosotros. Vamos a mirar el libro de David, donde nos habla de este varón. Y vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 45 y 46. Mire lo que la palabra nos está enseñando y dice: entonces dijo David a los filisteos: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira algo, aquí me voy a detener en esta palabra, dice. Y aquí vemos algo de este varón y vemos algo de David, que venció a Goliat. Sí, él lo venció, pero no porque David tenía o en sus propias fuerzas, fue porque Dios lo entregó. Le entregó a Goliat a David. Esa sí es la respuesta. Entonces vemos que ahí te cambia la perspectiva de la guerra. Este pequeño luchador, este joven que llegó con esta decisión, dice que, mire lo que dice: tú vienes a mí, eso dice David, con espada, lanza y jabalí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que no podía solo. Él sabía que no era capaz. Pero él sabía que el que estaba con él le daba la victoria. Entonces mire algo que nos enseña esto, que hay que dejar que Dios pelee por nosotros. Este pequeño luchador, David, ¿mató a Goliat? No. Dios le entregó a David a su enemigo. ¿Y quién era su enemigo? Goliat. Hay una diferencia en que tú te desgastes peleando, que Dios te entregue a tu enemigo. Entonces mire que este tema de hoy vemos que Israel iba a pelear en sus fuerzas, pero David sabía que no lo vencería, que no iba a pelear en su fuerza. David sabía que Dios iba a pelear por él. David le decía, y aquí no lo dice en la palabra, dice: y no con tus fuerzas para pelear contigo, porque no tenía fuerza, no tengo fuerzas para pelear contigo. Y yo tengo las herramientas para pelear contigo. No tenía herramientas para pelear con él. Tampoco estoy a tu altura. Mire el 45, donde nos dice, volví y lo repetimos, porque esta palabra es hermosa para que sepas cómo afrontar y ver cómo Dios sí pelea por su pueblo, por sus hijos, por aquel que clama, aquel Dios que en momentos de dificultad, Dios tiene el control de todo. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalí. No. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jesús de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Goliat estaba armado, tenía lanza, jabalina, espada. Pero este muchacho no podía ni con la espada. Goliat estaba enfrentando, Goliat estaba entrenado para la guerra, para el adiestramiento. Tenía recursos, fuerzas. Pero Dios entregó al enemigo a David.
David reconocía que la batalla contra su enemigo se ganaba cuando Dios peleaba por él. Cuando Dios pelea por nosotros, así se ganan las batallas. Es entender que Dios siempre tiene el control de cada situación que usted y que yo estemos viviendo. Así que vamos a mirar algo. Y todos necesitamos entender que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que tiene el control en medio de las situaciones. Por eso nosotros como personas necesitamos dejar a Dios pelear por nosotros. Las personas que estaban en ese momento y aún, miremos algo y es que hay personas, esas personas miraban a Goliat, pero ¿sabe qué miraba David? A Dios. Dios le dio la victoria a David. Dios peleó por David. Porque en pocas palabras él le dijo, es que el que voy a pelear soy yo. Tranquilo, voy a pelear yo. Cuando Dios te entrega a tu enemigo, no importa el tamaño, no importa la rivalidad, no importa la estatura, porque es Dios el que está peleando por la situación en la cual usted se encuentra. Deje a Dios pelear por usted. Si miramos la palabra Goliat, que te la voy a aclarar, Goliat significa desnudar, destierro, desnudo, llevar cautivo, descubrir, manifestar, publicar. Y Goliat representa a la gente que publica tus errores. Y de esa estamos cansos de ver, estamos cansos de vivir junto a ellas, pero es una realidad. Eso significa Goliat. Es exponer tu desnudez. Es sacar, eso significa Goliat, es sacar tus trapos sucios para hablar de ti. Y si nos miramos los evangélicos o el evangelio, los evangélicos de hoy en día que tenemos, de verdad que estos zambullen, bucean. Este es un espíritu de Goliat de la cual ellos poseen. Pero para investigar lo que hay y lo que no hay y poder sacarlo, los trapitos al sol, sacarlos afuera. Triste decirlo, pero sí existen personas que exhiben tu pasado. Imagínate que hay momentos en que todos tenemos un pasado, todos pasamos por, vivimos ciertas situaciones que no quisiéramos destapar, que quisieran que quedaran allí enterradas. Aún esos cajoncitos que tenemos por allá tapaditos, pero llega un momento de que alguien nos encuentra una carta, de que alguien nos encuentra un teléfono quizás con un número de alguien. Y por allí empieza el enemigo. Por allí empieza ese espíritu a llevar afuera para que para tu desnudez, para que el mundo entero sepa un pasado que quizás estuvo muy oculto y que no quieres que nadie lo sepa. Mas, sin embargo, vemos aquí que alguien quiere que tu pasado salga, ese pasado feo salga afuera, solamente para ver tu desnudez. Porque, seamos sinceros, ¿quién de ustedes tuvo un pasado feo que no quiere que nadie lo sepa? Alguien te puede exponer a ese pasado, quizás por unas fotos, por un teléfono, como te lo había dicho. Guardar cosas que quizás con el tiempo salieron a flote. Ahí vemos ese espíritu de Goliat, un espíritu que lo que quiere es sacar tu desnudez, aquellas cosas que son feas y que no quieren salir a la luz. Pero Goliat es tu desnudez, la vergüenza, exhibida y pública. Es como decir andar en contra de la corriente. Vemos que por eso en estos momentos y en esta situación en la cual hay veces nos exhibimos o nos exhiben. Este campo de batalla, nosotros tenemos que aprender a decir y a creer
que el que pelea por nosotros, el que nos da la victoria, es Dios. Goliat hace que quizás un falso perfil para poderte llevar tu vergüenza, tu desnudez, amenazas. De lejos, porque si miramos también a Goliat, él nunca entró adentro, él estaba afuera del campamento. Y de allí también gritaba fuera del campamento. Es escandaloso porque vemos que este espíritu hace mucho ruido para que todos oigan, para que los demás oigan. ¿Con qué fin? Con el fin de echar tu desnudez afuera. Esas cosas ocultas que quizás no queríamos que salieran, pero sabemos que todos tenemos algo allí dentro de que salieron a la luz y que el enemigo, este espíritu de Goliat, los exhibió. Qué bueno es dejar a Dios pelear por nosotros y vamos a mirar que qué bueno es dejar a Dios pelear por ti. Qué bueno es dejar a Dios pelear por mí. Nos vamos a encontrar que van a haber personas que se van a levantar, que van a hablar mal de ti, que van a criticar, que te van a vituperar, que quizás van a decir mentiras o van a decir mentiras. Hermano, haz como David. David fue un hombre que por sus propias fuerzas no lo iba a vencer. Pero él sabía que el que estaba con él era el que iba a pelear. Y él creyó y él tuvo la victoria. Si miramos también por acá, por Coret, vemos que ataca a Moisés. Estas tribus dormían una al lado de la otra. Eran carpas. Pero Moisés no tocó a Coret. Moisés iba en cada situación, en cada momento, dice que iba a la presencia de Dios. Mire una manera de la cual usted y yo podemos, en medio de estas situaciones, cuando debemos de decir, dejar a Dios pelear por mí, o deja a Dios pelear por ti, ir a la presencia de Dios. Qué tan importante es dejar que Dios pelee por nosotros. Y llegó un momento en que Dios dijo, cuando vemos que Moisés fue a la presencia de él, vemos que en un momento Dios dijo, voy a matar a todos. ¿Qué hizo Moisés? Moisés intercedió. Moisés intercedió. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es capaz usted de interceder por su enemigo? ¿Has intercedido por tu enemigo? Mire, hermano, aquí si usted se pone a mirar este pasaje, dice que la tierra se los tragó vivos. Moisés entendió que Dios peleó por él. Hay momentos, amigo, hermano, usted que está allí, que hay que callar. Hay que callar y dejar que Dios pelee por nosotros. Vamos a mirar el libro de Éxodo, capítulo 14. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bendito sea Dios. Mire la palabra, no temáis, estar firme. Palabra preciosa. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Como quien dice, pueblo, cálmate. Estad tranquilo. Porque Jehová peleará por nosotros. Amigo, Jehová peleará por usted. Jehová peleará por usted. No hables de nadie sin estar en sus
zapatos o en los zapatos de otro. Deja a Dios pelear por ti. Hay veces usted cree que no hay solución, que todo está perdido, que no encuentra la salida. Pero déjele todas esas cargas a Dios, déjele toda esa situación al Señor, porque Él es el que pelea por usted. Hay momentos que usted cree estar en una prisión. Hay momentos que usted cree que se está ahogando y no tiene salidas. Pero Dios tiene la solución. Deje a Dios pelear por usted. Hay momentos que usted no sabe si estar casado o divorciado. Hay momentos en usted que cree que esa salida ya se agotó. Deje a Dios pelear por usted. Quizás usted va al médico y no le dan ninguna solución. Al contrario, le dan son semanas y hasta ahí llegó porque usted cree que ya ese es el fin. Deje a Dios pelear por usted. Hay enemigos que no vamos a poder vencer con nuestras propias fuerzas. Hay batallas que no vamos a poder guerrear porque estamos débiles. Hay días en que usted se va a levantar por pura misericordia. Bendito sea el Señor. Hay días en que ya usted dice, no puedo más. Dios te dice, tranquilo, yo pelearé por ti. Ten paz. Mire estas palabras que hoy el Señor nos está hablando y son palabras que nosotros necesitamos sentir, saber de que Dios siempre tiene el control de todo. Deja a Dios pelear por ti. Deja a Dios pelear por ti. Palabras de la cual hoy son palabras de refrigerio, de fortaleza para nosotros y para todo aquel que está allí en las cámaras, para todo aquel que está fuera de las cámaras, para que miremos que Dios tiene el control de todo. Vamos a mirar el libro de Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y yo quiero que tú mires algo, y es que este pasaje que está aquí en Segunda de Crónicas nos va a llevar a que entendamos hasta dónde Dios tiene el control, aún más de lo que tú menos crees. Tiene el control de tu vida, el control de todo lo que esté sucediendo en tu vida. Y aunque el enemigo, aunque ese espíritu que quiere desnudar esas cosas que pasaron, esas cosas que estuvieron ocultas por mucho tiempo, Dios peleará por ti. Es que esa palabra nos lleva a tener la confianza plena en Cristo Jesús. Bueno, mire lo que dice el Señor aquí en su palabra. 9. Ese es el versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Dice: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Bueno, vamos a confirmar más con otro versículo para que lo vamos entendiendo. Tiene que ver con el mismo 20. Y el versículo 15 dice: y dijo, oíd Judá, todos, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey de Josafat,
Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrantéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Aquí vemos que se unieron los amonitas, Moab y otros pueblos a hacerle la guerra a Josafat. Entonces vemos que en medio de aquella batalla, Josafat, ¿dónde va? A la casa de Dios. Lo pudimos leer en los versículos que aprendimos. Se para en la casa de Dios y le dice, Señor, sálvanos. Esa es la palabra que él le declara, le dice, como quien dice, Señor, tú pelearás o usted peleará por nosotros. Miremos el versículo 15 nuevamente, donde dice, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Bendito sea el Señor. Deja a Dios pelear por ti. En otras palabras, ten paz. No es tuya la guerra. Voy a pelear por ti. Algo maravilloso que usted ve en los versículos más adelante, donde el pueblo cantaba, alababa, y vemos algo, que eso es algo maravilloso después de una guerra. Pero ahora yo voy a hablar de estos varones, Gedeón, Josafat, Moisés y David. Vemos que muchos de estos hombres experimentaron lo que Dios y lo que era Dios pelear por ellos. Es tremendo decirlo, pero estos hombres también vivieron situaciones de la cual vieron a Dios pelear y darle la victoria. Hermoso cuando dedicamos más tiempo a estar con Dios que hacer esas guerras. Así que la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero también dice que busquemos primeramente el reino de ¿quién? De Dios. Hay batallas que es mejor no pelearlas, amigo. Y verás a Dios obrar en tu vida, porque tú dejas a Dios que sea Él el que pelee por ti, que pelee por usted. Hay momentos que es mejor no pelear, dejar a Dios pelear por nosotros. Hay momentos, y esto sí es algo que yo quiero que lo medites y lo analices. Hay momentos que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú eres, no sirve para nada. Y usted se pregunta, se dice, ¿y cómo peleo? ¿Y cómo lo hago? Hay momentos en que todo lo que usted es, lo que usted tiene, no sirve para nada. Hay momentos en que todo eso es basura. Sabe que aquel varón Pablo lo decía. Y yo te voy a dar un precioso consejo. Cuando todo te vaya mal, cuando tú veas que las cosas están difíciles, deja que Dios pelee por ti. Tienes que hacer de tu casa, tienes que hacer de tu vida, tienes que hacer del lugar donde te encuentres el refugio, la presencia de Dios. Así que tienes que hacer de tu casa, la casa de Dios, tu refugio. Ese sería el mejor consejo que te daría. Estos ejemplos que nos están dando, este ejemplo que vimos de David y Goliat, vemos que
este hombre, este varón nos da y nos lleva a un nivel de la cual no es necesario amarrarnos las mangas y coger y decir, venga para acá, vi que yo sí te voy a decir cuántas palabras, tú me vas a escuchar, tú vas a saber ahora sí quién soy yo. No, amigo. David, aquel pequeño, sabía que Dios iba a pelear por él. Aquel Goliat tenía todo lo que esas herramientas, pero David tenía una que tú y yo la tenemos cuando le pedimos, cuando le clamamos, cuando le decimos, Señor, yo no voy a pelear, Señor, tú vas a pelear por mí esta situación, esta guerra, esta batalla, esta persecución que hoy en día ha llegado a mi vida, pero sé que tú la vas a pelear y que tú me vas a dar la victoria. Así como le entregaste a David el enemigo, Señor, porque fue usted el que peleó por él, usted el que le entregó. También lo vas a hacer conmigo. Tienes que hacer de tu hogar, de tu casa, el refugio de Dios. Eso sí lo tienes que hacer. Porque en tu momento de ansiedad cometes muchos errores, un error más tras de otro error. Pero en los momentos de tranquilidad, Dios te dará la victoria. Por eso, el mismo Dios nos dice, déjame a mí pelear por ti. Déjame a mí pelear por ti. Porque cuando tú oras, tú clamas, el Señor escucha y el enemigo lo que vas a engañarte, te va a confundir y te va a distraer. Entonces es necesario dejar a Dios pelear por nosotros. Nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a vencer. No, al contrario, vamos a estar derrotados. Y sabemos que por naturaleza el hombre le fascina estar en guerra, le fascina estar peleando, le fascina estar en discusiones. Pero el que pelea por nosotros se llama Dios. Él es el que toma tu carga, el que sabe tu ansiedad y tu necesidad. Y este pasaje de la cual estuvimos hablando de Samuel, vimos cómo hay victoria cuando tú dejas a Dios pelear por ti. Hay una diferencia entre pelear y conquistar. Hay una diferencia y en saber de que el que entrega la victoria se llama Dios. Hay que entender que hay momentos en que nos toca decir, no voy a pelear, voy a dejar que Dios pelee por mí. No es necesario remangarnos las mangas, no es necesario. No es necesario estar como un pájaro loco, como aquellos personajes que nos muestran en las televisiones, que solo han hecho tristemente desviar y ejemplos que para nada edifican. Hermano, nosotros no podemos estar solucionando todo. Hay momentos en que nos toca decir, no voy a pelear, voy a dejar que Dios pelee por mí. Es muy distinto. No es lo mismo una guerra a que dejar que la guerra la pelee Dios por ti. El Señor de una manera o de otra nos está llevando y nos quiere decir, no dejemos que el diablo zarandee nuestras vidas, dejemos que Dios pelee por nosotros en los momentos difíciles. Hay momentos en que no necesitamos estar con los puños puestos, no, como en un ring de boxeo, no. Hermano, no es necesario. Necesitamos tener una buena relación con Dios, una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. Estar deleitándonos en la presencia de Dios. Por eso, cuando yo le decía, y es un recurso bíblico, hermano, porque es un recurso bíblico, hacer guerra espiritual. Pero todo tiene un equilibrio.
Todo tiene un equilibrio. Por eso necesitamos dejar a Dios pelear por nosotros. Por eso esta manera de mirar las cosas nos cambia la perspectiva con aquel pequeño luchador donde Dios le entregó a David a su enemigo y su enemigo era Goliat. Por eso nosotros es necesario dejar que Dios entregue el enemigo en nuestras manos, porque es Dios el que pelea la pelea, es Dios el que pelea la guerra, es Dios el que pelea por ti. Entonces hay que dejarlo. Yo con mis propias fuerzas no lo voy a lograr. Yo tengo que dejar a Dios. Hay momentos en que nos toca decir que no. David reconocía que no tenía fuerzas para pelear con aquel en sus propias fuerzas. También sabía que no tenía las herramientas, porque Goliat tampoco tenía la altura. Porque Goliat, la palabra nos enseña que tenía lanza, tenía jabalina, tenía espada. Pero aquel muchacho dice en la palabra, en el nombre de Jehová. Mire que es que esa palabra es como quien dice, es un escudo. Y vemos al Señor de una manera especial. No te preocupes, no temas, yo estoy contigo. Y David sabía que por sus propias fuerzas no lo iba a hacer. Vemos también que ¿qué es lo que Dios nos está mostrando, nos está enseñando? La guerra, la batalla la gana Dios. Sabemos que Goliat representa a la gente que publica tus errores, que expone tu desnudez, que saca los trapitos sucios para hablar mal de ti. Pero no temas. Él mismo lo dice, yo estoy contigo. Por eso, ese espíritu de Goliat está en muchas personas, aún dentro de las iglesias. Pero no te pongas por tus propias fuerzas a defenderte. Deja que Dios lo haga. Deja que Dios actúe, porque verás la gloria y la victoria. Sabemos que todos hemos tenido un pasado feo y que en muchas ocasiones ha sido exhibido. Pero hay que dejarle a Dios todas esas cargas. Ese pasado que quizás te trae vergüenza, pero que el enemigo la ha hecho pública. Deja a Dios pelear por ti. Vemos a esas personas también que ustedes saben y conocen que son personas que para actuar, para quedar bien, lo hacen en público, lo hacen a la luz, lo hacen en sus bullarangas, en sus bullicios. Para exhibir eso que está allí feo, que no queríamos que saliera, pero a la luz salió. Y aunque nos duela, nos irrite, dejemos que Dios sea el que tome el control de todo. Es bueno no pelear, hermano, amigo. Es bueno dejarle a Dios esa situación. Dejarle a Dios esa pelea, esa guerra, esa batalla. Dejarle a Dios que pelee por ti. Sabemos que en muchas ocasiones nos van a criticar, nos van a murmurar, nos van a vituperar, nos van a hablar mal de nosotros. Pero hagamos como hizo David. No vengo con espada y jabalí, vengo en el nombre de Jehová. Deja a Dios pelear por ti. El rey de los escuadrones. Ahí vemos que Dios nos muestra aquel hombre varón que se quiso levantar con Moisés, atacar a Moisés, y vemos esas tribus tan cerquitas, esas carpas una con la otra cerca, pero también vemos que él no se levantó con Coret. Él fue a la presencia de Dios. Dios quiere que tú y yo vayamos a la presencia de Dios, que nos metamos en la presencia de Dios, que entreguemos esa situación, pero que dejemos a Dios pelear por nosotros. De verdad, Dios le bendiga, mi hermano, que la paz de Dios esté con usted. Gracias por estar con nosotros, comparte, escribe, la verdad que suscríbete. La gloria sea para Dios.
pero deja a Dios pelear por ti. Bendiciones.